Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a ver la diferencia entre dos palabras muy similares y que muchas veces se toman como sinónimo, que son bioprotección y bioseguridad. Vamos a decir que protección biológica o bioprotección van a ser todas las medidas de protección que una institución y su personal, o el personal que trabaja allí, van a tomar destinadas a reducir el riesgo de pérdida, robo, uso incorrecto, desviaciones o liberación intencional de patógenos o toxinas. Un ejemplo que tal vez algunos puedan llegar a recordar, otros tal vez ni eran nacidos, en 2001, después del atentado a las Torres Gemelas, ocurrió una serie de casos, sobre todo comenzaron en Estados Unidos, de personas que recibían a través de sobres mediante el correo postal eh, partículas o toxinas de anthrax. Este fue como un atentado bioterrorista que ocurrió en aquel momento. Es más, incluso llegó alguno de esos sobres a recibirse acá en Argentina. Incluso generó que el correo argentino en aquella oportunidad comenzara todo un protocolo de revisión de todas las cartas que llegaban desde el exterior, eran procesadas y revisadas para ver si detectaban la presencia de partículas de anthrax. Bueno, esto sería un caso de protección biológica o bioprotección. Entonces estamos ante la exposición a un patógeno o toxina y vamos a resaltar que en este caso esta exposición va a ser dada por o de manera intencional. Entonces la palabra que va a estar directamente relacionada con protección biológica o bioprotección es la intencionalidad de que haya exposición a patógenos o toxinas. En el caso de seguridad biológica o bioseguridad, ya dijimos que eran todos los principios, técnicas y prácticas. Dentro de esto va a estar también incorporado la utilización de elementos de protección personal y la tecnología, que es todo este conjunto de cosas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental. Entonces acá va a estar resaltado entonces el hecho de que esto sea no intencional o accidental. Esta sería la gran diferencia con la palabra anterior. Esta más bioprotección está más relacionado con atentados, de bioterrorismo, como se le llama, y en el caso de la bioseguridad va a estar más orientado a las tareas cotidianas que se realizan en instituciones, por ejemplo, de salud, en donde vamos a estar expuestos a estos elementos de riesgo biológico. Bueno, como repaso retomamos entonces la definición un poco más ampliada de lo que era bioseguridad, conjunto de métodos asociados para minimizar. Acá me voy a detener en minimizar porque habrán visto también en el apunte que estaba de clase 1 que es casi imposible poder reducir a cero el riesgo. Siempre va a quedar un riesgo residual o un riesgo que podemos llegar a decir que es aceptable. El riesgo cero no va a existir. Bueno, entonces dijimos que era para minimizar el riesgo durante la manipulación o el contacto que podemos llegar a tener con elementos potencialmente contaminados, con microorganismos, sobre todo patógenos, es decir, aquellos que pueden generar, o es decir, microorganismos patógenos son microorganismos que pueden generar enfermedades. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la protección de las personas
con los elementos de protección personal y tratando de minimizar también el riesgo que pueda generarse para animales y para el ambiente. Muchos microorganismos patógenos comienzan su ciclo de vida en animales, que después vamos a ver que les vamos a llamar vectores, que pueden transmitir ese virus con cierta modificación a las personas y generar entonces una enfermedad que vino a través de animales que la padecían y luego fue transmitida o pasada al ser humano. Y finalmente, además de estos elementos de protección, dijimos que además de las técnicas, procedimientos, por ejemplo, teníamos que contar con manuales instructivos, también podíamos llegar a necesitar tecnología e instalaciones adecuadas para minimizar el riesgo. ¿Se acuerdan que ya mencionamos que para que se produzca un accidente de trabajo o una enfermedad en el ámbito laboral o enfermedad profesional, tenían que darse las situaciones de condición insegura, una actitud insegura y la presencia de un riesgo? Para el caso de la bioseguridad, ese riesgo va a venir mediado por un agente biológico que puede ser cualquier microorganismo, cultivo celular, endoparásito, capaz de producir enfermedades, infecciones, alergias o toxicidad. Cabe aclarar acá una salvedad. Por ejemplo, en diseño, cuando se mencionó la alergia producida por el látex, no entraría dentro de bioseguridad, porque el látex es un elemento inerte, no un organismo. Vamos a introducir acá un concepto que vamos a utilizar posteriormente y que es algo más general que hablar solamente de microorganismos, que el concepto que vamos a mencionar es el de elemento de riesgo de origen biológico, más comprimido le vamos a llamar EROB. Elemento de riesgo de origen biológico, entonces van a ser no solamente los microorganismos, sino otras sustancias que tienen también origen biológico. Por ejemplo, los priones no son microorganismos, pero tienen un origen biológico y además pueden producir enfermedades que afectan no solamente a animales, sino también al ser humano. Por ejemplo, sustancias que han sido modificadas genéticamente también pueden llegar a generar o estar dentro de estos elementos de riesgo de origen biológico. Esto sería entonces EROB un concepto más amplio de riesgo o agente biológico que incorpora otros elementos además de solamente los microorganismos. Bueno, acá simplemente es la definición que ustedes ya tenían, como para reforzar lo que veníamos hablando. Entonces, recuerden que tiene que haber dos cosas. Una exposición no intencional a agentes biológicos, que podían ser cualquiera de estos que están acá, y que evidentemente es imposible eliminarlos del trabajo cotidiano en las instituciones de salud porque justamente allí el objeto del trabajo o el fin para el cual uno va a trabajar a la institución de salud es justamente el tratar o curar a personas enfermas. Es decir, que estas personas potencialmente pueden estar infectadas con cualquier elemento de riesgo de origen biológico. Dijimos entonces que tenía que haber una exposición y un agente biológico para que se pueda llegar a producir una enfermedad potencial. Vamos a ver, en función de esto, que no todos los riesgos son iguales.
¿Por qué? Porque van a depender del elemento de origen biológico, qué patogenicidad o qué peligrosidad presenta, y esto nos va a dar a su vez distintos niveles de protección o niveles de bioseguridad. Vemos acá entonces el símbolo internacional de riesgo biológico. Acá también lo vemos. El que está aquí abajo es el símbolo preferido, digamos, por las normas para ser utilizado como indicativo de que existe riesgo biológico. Con el triángulo, en general el triángulo va a indicar riesgo, peligro, atención, cuidado. Bueno, dijimos que estos niveles de bioseguridad están en relación a los niveles de riesgo que puedan presentar los elementos biológicos con los que estemos en contacto. Esto va a estar dado por los parámetros que vemos acá. Ya lo mencionamos a uno, que era la patogenicidad, es decir, la capacidad que tenga ese elemento de origen biológico de enfermar. También va a influir en la peligrosidad que tenga el modo en que se transmite, es decir, la vía o la forma de transmisión, así como el tipo de huésped que va a infectar. Para la bioseguridad, en nuestro caso, si hay un patógeno o un microorganismo que afecta o enferma a los animales, pero no a los humanos, no va a presentar un riesgo tan elevado. La disponibilidad de medidas preventivas efectivas. Por ejemplo, si para ese determinado elemento de riesgo de origen biológico existe alguna vacuna, bueno, ya su riesgo va a ser menor. Y la disponibilidad de un tratamiento, es decir, en el caso de que no existan vacunas, el hecho de que sí exista algún tratamiento efectivo mediante antibióticos o algún otro tipo de fármaco, o que ese microorganismo todavía no tenga tanta resistencia a cualquiera de los tratamientos, lo va a volver menos riesgoso. Para ampliar lo que acabamos de mencionar respecto de los niveles de riesgo y sus correspondientes niveles de bioseguridad, les pido que estudien el material que se encuentra en el campus, que se llama 04 niveles de bioseguridad, y aquí van a encontrar explicado cada uno de los niveles de riesgo con sus correspondientes medidas de bioseguridad. Básicamente, como resumen, vamos a decir que los grupos de riesgo van a ser 4, como dijimos, y vamos a tener desde el 1, que va a ser el que presente menor riesgo individual y poblacional, escaso o nulo directamente. Cuando hablamos de poblacional nos referimos o a la comunidad, a la capacidad que tiene de propagarse o de contagio. Es decir, tiene un riesgo individual bajo y además escasa o nula posibilidad de contagiarse en la comunidad. El grupo 2 va a tener un riesgo individual moderado y un riesgo poblacional, es decir, de contagio bajo. El nivel 3 tiene un riesgo individual elevado y hay un riesgo poblacional todavía bajo. Cabe aclarar que en los grupos 1 y 2 no vamos a encontrar elementos de riesgo que sean transmisibles por vía aérea. A partir del grupo 3 pueden así aparecer ya elementos de riesgo que se transmiten por vía aérea,
Y en el grupo 4, que es el de riesgo individual alto o elevado y también poblacional, es decir, si se enferma un individuo tiene un riesgo grave para la persona y a su vez esa enfermedad o ese riesgo se propaga muy fácilmente, se producen contagios muy rápidamente o fácilmente dentro de la población. En este nivel de riesgo, la otra salvedad va a ser que acá solamente vamos a encontrar virus. En cambio, los tres primeros vamos a tener una combinación de distintos tipos de microorganismos. Va a haber bacterias, hongos, parásitos, virus. En cambio, en el 4 solamente se ha reconocido virus con el nivel de riesgo 4. Si vamos a hablar un poquito de la protección, más que nada desde el punto de vista de las tecnologías y qué es lo que se va incorporando, vemos acá dos imágenes de un laboratorio de riesgo o de nivel de riesgo de bioseguridad 1. Fíjense que se utilizan elementos de protección estándar y la característica principal es que en general no se necesita o no se utilizan en este tipo de laboratorio las cabinas de bioseguridad. Elementos de protección estándar me refiero a los guantes, protección ocular, mascarillas del tipo quirúrgica. Fíjense que las personas que se ven en la imagen están utilizando un guardapolvo de trabajo, no ropa por encima de este guardapolvo descartable o con ciertas características especiales. En esta imagen vemos un laboratorio para la manipulación de elementos de riesgo de nivel 2, es decir, tiene un nivel de bioseguridad 2. Fíjense que acá, a diferencia de lo anterior, ya se incorporan cabinas de bioseguridad. Y además, fíjense que la vestimenta ahora incorpora camisolines de protección, también tienen cubrebotas, cofia. Fíjense que ya se va complejizando un poco más la cantidad de elementos de protección. En algunos casos, como la señora o la chica que está acá, fíjense que también tiene un dispositivo de protección ocular. Y en el caso de esta persona que vemos acá en este otro costado, no lo tiene. Puede ser que, por ejemplo, como la cabina de bioseguridad justamente cumple la función de reducir o minimizar la posibilidad de que los microorganismos salgan al ambiente, no la esté usando. Fíjense que acá ya hay también distintos tachos para disponer residuos. Fíjense en color rojo, es decir, hay residuos patogénicos que pueden generarse. Y seguramente a este lugar ya hay un acceso mucho más restringido, no solamente con una puerta cerrada que diga no pase, sino que además debe haber algún sistema con tarjetas o claves de acceso o algún control más especial para que no entre a este lugar cualquier persona que no corresponda o que no trabaje en este laboratorio. En estas dos imágenes vemos dos posibles situaciones de un laboratorio que manipula elementos de riesgo de nivel 3 o, por lo tanto, va a ser un laboratorio con nivel de seguridad 3. En esta imagen que vemos acá, fíjense, se cuenta con cabinas de seguridad biológica que se llaman clase 3 justamente porque
digamos, tienen un nivel de protección mayor que la que vimos antes. Después vamos a verlo en detalle esto, pero más que nada se minimiza muchísimo más. Hay un poder de extracción y un valor de presión negativa dentro de la cabina que impide prácticamente que los elementos que yo estoy manipulando dentro de la misma vayan a liberarse. Fíjense que hay una pequeña separación, o sea, una abertura acá de todo el largo, y es por esto que el personal que está trabajando con este tipo de cabinas de bioseguridad está usando elementos de protección. Todos los que ya mencionamos, fíjense que en este caso ya tiene un camisolín cerrado que cubre completamente todo el cuerpo. Los guantes, en este caso no se ve acá si tiene protectores oculares o no. Y fíjense que ya no está usando una mascarilla del tipo quirúrgica, sino que ambas personas están usando un respirador particulado. En esta otra imagen, a diferencia de la primera que mencionamos recién, fíjense que sigue siendo un laboratorio de clase 3, pero en este caso la persona está trabajando dentro de una cabina especial que es totalmente cerrada. Acá no hay ninguna abertura ni ninguna forma de que salgan los microorganismos porque esto está totalmente sellado. Y es más, esta persona para poder manipular los elementos que están adentro utiliza estas mangas o guantes tipo manopla donde debe introducir sus manos y trabajar a través de ellas. Es por esto que la persona no tiene tantos elementos de protección a nivel personal como en la imagen esta, ¿no es cierto? Porque la cabina ya está aislando totalmente la posibilidad de que se escapen los microorganismos que estamos manipulando. Con respecto al respirador particulado que mencionábamos recién, vamos a ampliar un poquito más sobre este tema diciendo que en general se le va a llamar también respirador N95. Este número, esta letra y número indican que tiene una capacidad de filtrado, es decir, el material que tiene este respirador tiene una capacidad de filtrado superior o por lo menos del 95%, probado con un aerosol con tamaños de partícula de 0,3 micrones. En general se va a probar ese tamaño de partículas porque es uno de los más difíciles de filtrar. La marca más común comercialmente conocida es 3M y por eso son muy conocidos. Ahora, en este momento, con el tema de la pandemia, se han hecho muy populares y se menciona habitualmente en los medios de comunicación diciéndolo como un barbijo N95. En realidad es un filtro o un respirador particulado que impide el paso del 95% de las partículas hasta un tamaño de 0,3 micrones. Así como veíamos recién que en el laboratorio de nivel de seguridad o de bioseguridad 3 estaba usando un respirador particulado, ya desde antes de la pandemia de coronavirus, las normas de bioseguridad indicaban que en ciertas situaciones era importante y necesario que el personal de salud utilizara también los filtros o respiradores N95, sobre todo en cualquier procedimiento en el que se esté trabajando sobre la vía aérea del paciente, por ejemplo la intubación, reanimación cardiopulmonar. En el caso de la anestesia también con la ventilación manual puede ser, o la aspiración de fluidos corporales. Y dentro de la cirugía
también se realizan muchos procedimientos con herramientas o dispositivos de alta velocidad. Por ejemplo, taladros quirúrgicos. En muchas cirugías traumatológicas se utilizan sierras de corte, taladros que generan un desgaste sobre los tejidos y liberan esas partículas que están erosionando de los tejidos biológicos, quedan liberadas o dispersas alrededor del campo quirúrgico y las mismas pueden llegar a ser respiradas o aspiradas por el personal que está realizando el procedimiento. Así que fíjense que ya estaba recomendado para todo este tipo de procedimientos de antemano o anteriormente a la pandemia del coronavirus el uso de los respiradores particulados N95. Dentro de los microorganismos considerados como grupo de riesgo 3, fíjense que hay una lista bastante importante, algunas son bacterias, otros hongos, parásitos, no hay ninguno en este caso, y también hay una gran cantidad de virus o de familias de virus. Fíjense que acá ya aparecía el pariente cercano al COVID-19, que era el SARS-CoV-1, y algunos familiares o dentro de esta familia también de coronavirus, que ahora seguramente va a haber que reclasificar el nuevo coronavirus, el COVID-19, porque a diferencia de los coronavirus que hasta el momento se conocían y se trabajaban en laboratorio y que ya habían generado algún tipo de enfermedades, si bien generaban cuadros de enfermedad, no tenían, como eran cuadros bastante más graves, la mayoría de las personas tenían cuadros respiratorios más graves. Esto limitaba o reducía la posibilidad de contagio, porque esas personas directamente sentían síntomas que hacían que se quedaran en sus hogares, en cama, haciendo reposo obligatorio para tratar de recuperarse o acudir a la atención médica para ser tratados. Entonces esto limitaba la posibilidad de que hubiera una dispersión o un contagio más masivo de estos coronavirus anteriores. Finalmente vamos a los elementos de riesgo de nivel 4 y para este caso se requiere trabajar o manipular estos elementos de riesgo biológico en laboratorios especiales con nivel de bioseguridad 4, obviamente. Fíjense que acá ya directamente, además de las cabinas de seguridad biológica, que ya habíamos visto en imágenes anteriores, el personal está utilizando trajes sellados y con presión positiva. Directamente está totalmente aislado la persona dentro de ese traje. Es más, para poder respirar recibe la mezcla de aire a través de esa manguera espiralada de color amarillo que viene del techo. De esta forma, además de mantener fresco el aire para que pueda respirar dentro del traje, se genera una presión positiva que hace que en caso de que hubiera un accidente y se rajara o se pincha ese traje, no ingresen tan fácilmente los microorganismos que puedan estar suspendidos en el ambiente. Como van a ver en el apunte, también además de todo esto, hay un montón de otros niveles o requisitos, mejor dicho, no niveles, sino requisitos de seguridad que se deben cumplir acá. Todo este traje se debe sacar, descontaminar, ir a una cámara especial en donde se saca el traje y se descontamina. La persona tiene que recibir una ducha para descontaminarse totalmente y requiere toda una capacitación especial para poder trabajar y manipular los elementos de riesgo. Acá se ven algunos ejemplos
de los elementos de riesgo de nivel 4. Fíjense que no aparece ninguna bacteria, hongos ni parásitos, pero sí todos son miembros del grupo de microorganismos denominados virus. Bueno, uno de los más conocidos es el ébola, que ha generado diversos brotes, sobre todo en África, y es, por supuesto, de altísimo riesgo porque genera la muerte en pocos días, en la mayoría de los casos, tiene una alta tasa de mortalidad y una tasa también importante de contagio. Tenemos acá un representante local de Argentina que es el virus Junín también, que está dentro del grupo de riesgo 4. Bueno, para cerrar esta parte, vamos a decir entonces que para cada nivel o clase de riesgo va a existir un nivel de bioseguridad que le corresponde. Y va a combinarse el resultado de técnicas y procedimientos adecuados, una buena práctica, una buena forma de trabajo, se requiere bastante capacitación en todos los niveles, y un nivel ascendente en la cantidad y calidad de los elementos de protección personal, además de incorporar tecnología e instalaciones arquitectónicas o edilicias adecuadas para el nivel correspondiente. Sobre todo a partir del tercero y cuarto nivel de bioseguridad ya se requiere instalaciones arquitectónicas adecuadas, además de las cabinas de bioseguridad que podemos considerarlo como tecnología apropiada para la bioseguridad. En esta tabla vemos una comparación entonces de los 4 niveles, del 1 al 4. ¿Qué tipo de laboratorio podría ser? ¿Qué procedimientos se deben seguir en esta tercera columna? Y los equipos de seguridad o tecnologías o instalaciones, digamos, adecuadas que podrían o deberían incorporar a medida que aumenta el nivel de bioseguridad. Cuando se habla de aire filtrado, estamos hablando de que en estos lugares principalmente se va a inyectar el aire haciéndolo pasar a través de unos filtros especiales que se llaman filtros EPA con H, y a su vez, sobre todo en el de nivel 4, una vez que ese aire es extraído del laboratorio, debe ser filtrado nuevamente y desinfectado y procesado antes de ser liberado al ambiente. Fíjense que acá hay un resumen de los requisitos, arrancando por el aislamiento, es decir, el nivel de seguridad respecto de las cantidades de personas o de quienes pueden acceder al laboratorio. En general, a medida que aumenta el nivel de riesgo, se van poniendo más controles, limitaciones de accesibilidad a través de tarjetas, claves, biosensores, por ejemplo, detectar la huella digital. Además, en muchos casos también se requieren, como dice ahí, antesalas, es decir, lugares en donde la persona se va a quitar la ropa que trae, cambiarse, vestirse con todo el traje necesario, y también va a haber una sala posterior antes de salir del lugar para desinfectarse y quitarse toda esa ropa con la que estuvo dentro del laboratorio. Fíjense que puede haber sistema de doble puerta, cierres herméticos. También se habla acá del autoclave, que es una máquina para esterilizar los materiales utilizados. CSB es la cabina de seguridad biológica.
Y en muchos casos, como está totalmente sellado el lugar, se requieren también sistemas de circuito cerrado de televisión, comunicación a través de parlantes, para poder interactuar con otros sectores del laboratorio sin tener que entrar o salir todo el tiempo del lugar. Acá también se menciona el filtro EPA que les había dicho recién. Para complementar también les pido por favor que miren los primeros minutos de la película. Bueno, el título original es Outbreak en inglés. Pueden encontrarla según si está traducida al español latinoamericano o al de España, como Brote o Epidemia. Es una película vieja, pero justo al principio, apenas comienza y están pasándose los títulos de inicio, se muestran los cuatro niveles de seguridad biológica en los laboratorios, y se hace un paneo con una cámara que va avanzando mostrando cómo son los laboratorios, qué tecnología hay o cómo está trabajando el personal adentro, y en la parte inferior se van mencionando los microorganismos que se manipulan en cada uno de esos distintos tipos de laboratorio. Así que por favor les pido que vean el inicio de esta película para ver justamente cómo son los distintos laboratorios según su nivel de bioseguridad. De todas formas, yo después les dejo también el link para verlo a estos minutos nada más en un cortito video que hay en YouTube. Para cerrar, ya dijimos que como barreras de protección, además de las habituales que siempre mencionamos, qué sé yo, los guantes, mascarillas, respiradores particulados, acá también se incluyen lo que es la limpieza del servicio y los niveles superiores de limpieza, que son la descontaminación o desinfección, y por supuesto la esterilización cuando hablamos también de material o instrumental. Pero bueno, por supuesto que ya dijimos en la clase anterior que lo principal o el origen de todas estas medidas de bioseguridad es el lavado de manos. Es por esto que les pido que lean el apunte sobre el lavado de manos, en donde se mencionan los 4 tipos que existen de rutina: antiséptico, seco y quirúrgico. El apunte que tienen que buscar en el campus es el que se llama 05 lavado de manos y preparación quirúrgica de la piel, cuya primera página es la que vemos acá en la imagen. Y van a leer hasta la página 35 de este apunte. O sea, hasta el título 3 que dice preparación de la piel de los pacientes. Así que esto ya no, y todo lo que tiene que ver con la preparación prequirúrgica de la piel todavía no lo vamos a ver ni leer. Así que por favor, entonces, desde la primera hoja hasta la 35, hasta el título que dice preparación de la piel de los pacientes. A partir de ahí ya no va a entrar.